Innovación. Y pues nosotros tenemos aquí a un maravilloso experto, personaje que es Martín Coronel. Pues a ver, platícanos quién es Martín Coronel. A ver, preséntate tú porque siempre es lo que hacemos. Bueno, yo soy artista plástico, trabajé por 25 años cerámica. Desde 1985 monté mi taller en Valle de Bravo, más o menos, 87. Monto mi taller en Valle de Bravo. Mi formación, curiosamente, estudié música en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y después en la Nacional, de los 17 a los 22 años. Y cuando muere mi papá, cuando tengo 22 años, regreso a México y vuelvo a trabajar cerámica, porque ya había trabajado cerámica a la edad de 16, 17 años en un taller, y regreso y me empiezo a trabajar cerámica. Curiosamente, en Jalapa, poquito antes de venir para acá, me encontré a Gustavo Pérez, de que regresaba de Holanda, de estar trabajando varios años, y empezaba a montar su taller en Jalapa, Veracruz, pero primero me hacen un llamado para la Orquesta de Música Popular de la Universidad Veracruzana, y después, por azares de la vida, muere mi padre y regreso a la Ciudad de México, y me reincorporo al taller de cerámica de Marco Canfer, y ahí trabajo varios años, y después en Valle de Bravo monto mi taller en 1987 y ya la trabajo de manera profesional por 25 años. En este trayecto de vida, en 1993, realizo una monografía de la obra de mi padre a raíz de 1987. Detecto los primeros falsos de mi padre, cosa que me dio mucho coraje. La muerte de mi padre es en 1985. Y la manera que vi realmente de combatir este flagelo de las artes plásticas es realizando un trabajo serio y concienzudo. Y esto fue la primera respuesta que di ante estos piratas de la sociedad y, bueno, de los artistas plásticos, fue realizar una monografía de mi padre donde pongo en este libro 200 cuadros de mi padre y hago su monografía, una cronología muy completa, toda su hemerografía y bibliografía. Es un libro muy completo y aparte, bueno, que fue un regalo de un banco, pero más que todo quise dar a toda la sociedad y al todo público la información que yo tenía de mi padre, ¿no? Más o menos, y el cual recabo también todos los textos de toda la crítica de mi padre, de todos los años de su trayectoria, ¿no? Desde 1939 hasta 1985, año que muere mi padre. Pues someramente es un poquito una semblanza. He trabajado en otros proyectos de coordinación editorial de la obra de mi padre. Aparte que, como te digo, trabajé 25 años como artista plástico en mi obra personal. Oye, y dime una cosa, ¿no me has mandado el PDF? No, te lo tengo pendiente. Te dije que me recordaras porque de veras el fin de semana lo tengo pesado. También es de repente como una pesadilla. Yo soy a la antigüita. Todo es así en papel y los medios digitales me cuestan trabajo. Ay, pero si así soy yo, caray, sí es una tragedia esta Es una modernidad. resistencia generacional, ¿no? Sí, la Somos verdad es que nosotros analfabetas, venimos de la cultura del pop. somos analfabetas digitales un poquito, ¿no? Nuestra generación. Pues yo todavía soy más radical, yo me asumo como analfabestia electrónica, Analfabestia. pero la verdad es que pues nosotros profundizábamos, ¿te acuerdas? En la máquina de escribir y era de otra manera, ¿no? Era un poco la sangre. Claro que ahorita en la computadora escribes 10,000 veces más rápido, pero la máquina de escribir te daba la posibilidad de articular el lenguaje de otra manera. Entonces, ni hablar. Oye, y bueno, pues también algo que es muy bonito en tu caso es que tú estás verdaderamente dirigiendo el Museo de tu Padre allá en Zacatecas,
Me imagino que el hecho de los plagios y esto debe de haberte provocado una gran indignación, qué bonita manera de haber salido adelante. Y en relación a lo que implica el tema de lo que será la coordinación del museo y además la cantidad de retos, sobre todo en este momento donde la cultura se está viendo tan lacerada ante una falta de comprensión quizá de lo que implica en términos de las políticas públicas y cómo parte muy sensible ha sido la afectación a los museos. El Pedro Coronel en sí mismo es verdaderamente soberbio, es una joya para todos los mexicanos y para toda la humanidad y además el lugar es verdaderamente importante. ¿Te acuerdas que cuando estuve allá en Zacatecas veíamos de algunas afectaciones? No sé qué ha pasado al respecto. ¿Has tenido apoyo para ver esa especie de grietas en términos estructurales? ¿Cómo está el museo? Pues mira, está bien a secas, pero sí hay una sequía de presupuestos. Bueno, está bien a secas y porque ha habido una sequía en el presupuesto. De hecho, el anterior gobernador sí tenía la intención de hacer una restauración integral del museo, ¿no? Porque creo que es lo importante, cuidar primero el edificio para poder mantener bien la colección, pero esto no viene de esta administración, es como que yo siento que desde varias administraciones atrás es como la nave va. Y además las políticas del gobierno es inaugurar cada sexenio, ¿no? Sea estatal o federal, un pastel nuevo, ¿no? Y, y no le dan un buen mantenimiento a los museos ya inaugurados, sino simplemente es hacer una obra nueva y abrirla y después abandonarla sin saber realmente lo que implica tener un museo en buen estado. Lo que te puedo decir que es triste, la política que tiene hoy la directora es de conservación, porque más que todo le importa conservar la colección, porque estamos hablando de una colección de arte universal con 1,200 piezas, que tiene piezas de antigüedad de más de 2,000 o 3,000 años, algunas. Entonces ella lo que le interesa principalmente preservar, pero te podría decir que podría haber 10 salas, hay 8 abiertas y nada más hay 4 cuidadores, entonces tienen que tener otras 4 cerradas. O sea, es realmente crítico lo que existe a nivel general en la cultura en México, pero está bien cuidado. Esta colección de mi padre la donó por medio de su testamento a un fideicomiso. Este fideicomiso como beneficiario es el pueblo de México y esta colección se encuentra actualmente como dato en el gobierno de Zacatecas. Y efectivamente, donde está la colección no podría haber lugar mejor porque es un edificio colonial, un antiguo colegio jesuita de dos patios interiores, de 2 pisos, y la verdad es soberbio, pero precisamente por la antigüedad requiere de un mantenimiento exhaustivo y excesivo, ¿no? No excesivo, pero el adecuado, vamos por decirlo así, y no se puede menoscabar esto. Y pues estamos un poco a los vaivenes de los sexenios. Ha habido sexenios que ha habido interés y no ha habido dinero, y ha habido en otros que ha habido dinero y sí se ha podido hacer obra, pero en sí te puedo decir que está bien la colección allá, por el sitio en que está, y además era el interés de mi padre que volviera esa colección ahí a Zacatecas, porque es una colección de arte universal que su interés era que el arte estuviera a la mano, ¿no? A la mano de los zacatecanos y del pueblo de México, porque es lo que él adoleció en su juventud y en su niñez, que su sueño era tener el arte y amarlo en su mano. Y Claro. ahí la tienen, es una colección que engloba todo el arte universal, y lo que la hace peculiar que la hizo un artista, un solo artista bajo su ojo, y eso la hace única en el mundo. No es una colección que haya donado un gobierno, una institución,
sino un artista a lo largo de sus 40 años de coleccionismo, y que cada pieza para él tuvo un significado particular y importante para él, para su punto de vista estético. Y de un artista estamos hablando de Pedro Coronel, que fue premio nacional en 1900, fue el premio nacional 1984 en Sí, México. indudablemente la relevancia de Pedro eh, es que su talento le va a permitir ser uno de los grandes herederos de los grandes momentos de la pintura mexicana, de todo el impacto, por un lado, de toda la trayectoria que venía ya desde el doctor Atl, ¿no? Desde el siglo, desde finales del siglo pasado, ya yo digo que el verdadero documento universal de actitud hacia el México moderno no viene por la Revolución Mexicana, sino viene por ese manifiesto del doctor Atl con la idea de para dónde caminar hacia lo que es la plástica mexicana y de todos aquellos grandes, ¿no? Entonces tu padre hereda pues los vicios, pero también las aportaciones de grandes maestros, y él se vuelve un punto de partida, un punto de quiebre, una bisagra hacia lo que va a ser el desarrollo del pensamiento contemporáneo en el arte. Y por eso la colección es extraordinaria. Y yo no sé, ¿tú contribuiste a la curaduría? ¿Cómo se logró esa curaduría en Zacatecas? No, realmente, bueno, ha habido distintos proyectos. La primera montaje de la exposición la realizó mi padre junto con Constantino Almeida en 2 o 3 meses. Fue un montaje porque esta exposición estuvo presentada el universo de Pedro Coronel en Bellas Artes en 1981. De ahí itineró hacia Monterrey y después se fue hacia Zacatecas, gracias a que cuando la ve Federico Sescose en Bellas Artes, le dice: Pedro, yo te tengo el lugar ideal para tu exposición en Zacatecas. Y Qué entonces él maravilla. le presenta este colegio, este antiguo colegio jesuita, que pasó por toda la historia que ha pasado México, de ser un colegio jesuita se convierte en cárcel, hospital, ese sanatorio, y después hasta vecindad. Entonces llega Federico y lo rescata y lo restaura durante años, creo que fueron 20 años, ¿no? Con medios propios y de ayuda de distintos gobiernos. Y ya para ese año de 1980 ya lo tiene más o menos listo. Al ver la colección de mi padre se maravilla y le dice: oye Pedro, yo te tengo el lugar donde debe de estar tu colección, en tu tierra natal. Qué Entonces él ve la maravilla. exposición en Bellas Artes, se va a Monterrey también a una exposición temporal, el universo de Pedro Coronel, y llega en Zacatecas y se inaugura en 1983, 2 años antes de la muerte de mi padre. Pero mi padre ya había previsto hacer un fideicomiso de esa colección para que fuera el beneficiario el pueblo de México, no necesariamente el pueblo de Zacatecas o Sí, el gobierno, porque él le tenía mucho miedo a las expropiaciones y a todas las tropelías que pueden tener los gobiernos y nuestros políticos, ¿no? Y dijo: no, yo lo voy a dejar en un fideicomiso y que haya un comité técnico que cuide de esa colección. Vale comentar que la colección está compuesta de arte universal, donde puedes encontrar grabados de Goya, de Hogarth, de Piranesi, estampa japonesa del siglo XVII, arte oriental, desde esculturas del siglo XIII, XII, XVI, arte grecolatino, ¿no? De figuras etruscas, griegas, romanas, esculturas griegas, un sarcófago egipcio, eh, arte precolombino, ¿no? Arte colonial, máscaras coloniales. Entonces engloba a toda, podríamos decir, casi toda la historia del ser humano, pero vista desde el punto de la cultura del arte, que es lo que sigue presente después de los siglos y de los siglos, ¿no? Como me decía mi padre, se mueren reyes, príncipes, y lo que se preserva es la cultura. Esos hombres se olvidan muchas veces y lo que queda son esos
vestigios que podemos encontrar en la terracota o en la piedra, y es lo que nos ha hecho la historia del hombre, ¿no? A través de los años. Totalmente. Oye, y bueno, pues ya en el caso entonces de lo que ahora en este momento te está tocando vivir, que es fascinante, es de repente ahora tú tienes la curaduría a cargo de la gran exposición en Bellas Artes. Para ti yo me imagino que ha de haber sido un reto impresionante, pero además de esa gran conquista, de repente también está la exposición de tu madre. O sea, tú heredas el talento de dos grandes y de dos grandes que atraviesan una de las épocas más fascinantes del siglo XX, después de haber sido un siglo tan trágico, tan complejo, toda esa transición cultural y nada más ni nada menos que dos grandes, un hombre y una mujer, que sé quién está más grueso. Yo cuando llego y empiezo a ver las cosas de tu madre, yo de repente dije, caramba, ¿cómo le hice para estar con un hombre de la talla de Pedro, ¿no? ¿Cómo pudieron converger? Y bueno, pues yo sé que el principal legado de ambos, pues eres tú, indudablemente. Ya nos dirás un poquito qué te movió al arte, pero ya lo traes en la sangre, caray. Pero lo que sí es un hecho es, ¿y qué implicaciones, sobre todo en el caso de Pedro, de la gran exposición de Pedro Coronel en Bellas Artes? Tú te aventaste la curaduría, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles fueron los principales retos en un momento de pandemia? O sea, estamos hablando no nada más del legado de un hijo que a como dé lugar tiene que echar a caminar y traer a su padre nuevamente al foro del siglo XX, a Bellas Artes, sino además de eso, esta forma de haber concebido no cronológicamente, sino en una mirada retrospectiva sumamente peculiar, la exposición de tu padre. ¿Qué fue? ¿Qué nos puedes decir de eso? O sea, ¿qué es lo que más trabajo costó? ¿Cuáles fueron tus principales retos? Pues principalmente enfrentarme a una pandemia, ¿no? Porque el proyecto yo lo tenía hace varios años, pero yo me esperé a que entrara la nueva administración, y entrando la nueva administración federal, yo voy y les propongo el proyecto y les pareció muy atractivo y me dijeron, adelante, lo vamos a incluir, aunque no está contemplado, porque tú sabes que en los museos, pues hay una agenda de 4 años atrás, pero debido al proyecto y la importancia, me dieron un espacio para 1921. La fecha se escogió porque precisamente en ese año cumple mi padre 100 años, es el cumpleaños 100 años de su natalicio, porque él curiosamente se quitaba 2 años. No sabemos por qué, posiblemente porque quería parecer más joven, como muchas mujeres, ¿no? Como dicen que las mujeres tienen los años que dicen. Y pero efectivamente mi madre y mi tía me habían dicho que mi padre era 2 años menor, y mi tía me regaló un recuerdo de bautizo. Y de hecho lo puse una fotografía en el libro de 1993, y yo desde 1993 remarqué que no era 1923 el nacimiento de mi padre, sino en 1921. Y para mí era muy importante festejar este aniversario de sus 100 años de nacimiento. Y era importante en Bellas Artes. ¿Por qué? Porque mi padre era como su hogar, Bellas Artes. Ahí ganó en 1959 el primer premio del primer Salón Nacional de Pintura, convocado por Bellas Artes precisamente para darle espacio a los nuevos valores de ese tiempo, porque todavía estaba muy presente y pesaba mucho la escuela muralista, pero ya estaba disminuida porque ya se había muerto Diego, se había muerto Orozco, y Siqueiros era un perseguido político. Entonces abre este salón donde gana mi padre en 1959 para darle espacio a los nuevos valores. Y gana este premio no solo mostrando algo distinto a lo que era la baldosa de todos estos grandes maestros que él admiraba, sino que rompe toda una cadena y trae hacia México, junto con la generación Ruptura, el lenguaje moderno del arte, ¿no?
que se había desarrollado en los países europeos, pero aquí era mal visto porque era visto como un arte extranjero y burgués, porque como estaba la corriente del muralismo, era un arte no revolucionario, no figurativo, y rompe esta cadena proponiendo un México moderno que se estaba gestando en los años 50 y 60, junto con la generación de ruptura, que sí era un movimiento, pero al mismo tiempo no era un movimiento, porque no tenían una consigna de decir, esto queremos decir todos, sino vamos a decir lo que cada quien siente y vive en su momento y en un México moderno que se está gestando. Entonces, por eso puede ser muy disímbolo, pero al mismo tiempo, sí es un grupo de jóvenes que siente todo este peso de la generación de los muralistas y se empieza a manifestar desde los años 50 de mediados y finales y rompen esta cadena sin abandonar y sin darle su valor a estos grandes maestros, pero sí diciendo hay otros lenguajes plásticos que tenemos que reconocer y no es el mismo México de los años 20 o 30 que ellos vivieron como jóvenes, sino es el México de 1950, 1960, un México urbano, un México distinto, y es lo que mi padre es como la punta de lanza de esa generación y gana este premio, y a partir de ahí se le abre, pues es su plataforma para poder desplayarse profesionalmente. Pero bueno, vuelve a presentarse en 1960 en Bellas Artes con una exposición individual de 55 pinturas y 8 esculturas ahí en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Nacional y la Diego Rivera, y después en la segunda Bienal Interamericana de Pintura, Escultura y Grabado, gana el premio José Clemente Orozco y una mención honorífica en escultura. Después, en 1975, hace una homenaje póstumo a Justino Fernández, crítico que lo apoyó durante toda su trayectoria cuando lo descubre en 1959 en su tercera exposición individual en el Salón de la Plástica Mexicana, y hace este homenaje póstumo a Justino en 1975 ahí en el Palacio de Bellas Artes, donde ocupa 3 salas de la Sala Nacional y 3 salas más. Y finalmente, en 1981 presenta el universo de Pedro Coronel, donde toma todo el palacio, presenta su exposición de arte universal y presenta cerca de 20, 30 obras personales recientes de él y algunas en una retrospectiva. Y toma todo el palacio y finalmente en 1985 sus restos son velados en el vestíbulo principal del palacio como despedida de mi padre antes de ser llevados a enterrar, y posteriormente un año después su cuerpo es llevado a su museo. Actualmente el cuerpo de mi padre está en su museo de Zacatecas junto con su colección. ¡Qué maravilla! Eso es maravilloso. Bueno, Y y entonces la idea finalmente, era cerrar, perdón, este círculo de Bellas Artes con su 100 años de su natalicio, Pedro Coronel, 100 años, una ruta infinita. claro, Sí, finalmente, ¿quién es ese Pedro Coronel a lo largo de esos 100 años? sí. Porque a lo mejor tienes muchos Pedros Coroneles, sobre todo porque nunca se presentó y siempre lo seguiste descubriendo, ¿no? Pues sí, siempre fue un ser efervesciente, ¿no? Muy volcánico, muy cambiante, porque siempre trataba de encontrarse a sí mismo en su obra, no repetirse, buscar nuevos caminos, porque creo que el reto de un artista es ese, ¿no? Como decía Picasso, se vale copiar, pero no a sí mismo. Y es un reto muy fuerte porque de repente como artistas uno encuentra un camino muy fácil de hacer las cosas y se repite 1000, 100 veces y no sales de ahí porque es cómodo, ¿no? De tu zona de comodidad. Y yo creo que el reto de un artista y de la vida es reencontrarte a ti mismo cada día, y yo creo que era una de las formas que mi padre era su forma de vida, ¿no?
enfrentarse cada día a un óleo en blanco y reencontrarse a sí mismo, no como un espejo egocéntrico, sino una forma de entender su mundo, su vida, su presente, más que un retrato de sí mismo. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Y Totalmente. bueno, en contraposición, pues me hablabas de mi madre, que la olvidaba. Ahorita yo te iba a decir, ¿y quién es María Teresa Fierro? Exactamente era la pregunta. Bueno, Ana Teresa Fierro conoce a Pedro Coronel en 1952, cuando entra a la Esmeralda. Antes ella había estado en 1900, desde 1948 en la Universidad Femenina, en un taller de pintura que tenía Jorge González Camarena, pero en 1952 llega a la Esmeralda para aprender pintura y ahí conoce a mi padre. Y pocos años después la encuentra Diego y la lleva como discípula y trabaja con Diego Rivera en el mural de la raza y en el de Insurgentes como discípula y ayudante de estos murales. Y de hecho ella está plasmada en el mural de la raza, es la mujer que tiene la paloma de la paz en la mano y el corazón por fuera, aquí en su pecho. Y trabajó esos 3 años poco antes de que Diego pues ya disminuyera su capacidad de trabajo y lo venciera el cáncer y que se tuviera que ir a Rusia a sus tratamientos, pero prácticamente fueron los últimos murales que hizo en vida. Y trabaja con aquí en México, trabaja con él y posteriormente presenta una exposición en 1959 muy cercana a su trabajo con Diego Rivera, ¿no? Y para todo esto llevaba una relación paralela con mi padre, o sea, paralela en el sentido que trabajaba con Diego, pero seguía siendo pareja de mi padre. Era una relación, pues podemos decir, bohemia, ¿no? Porque ya después en 1957-59 conoce a Amparo Dávila, se casa con ella y tiene a mis dos hermanas, Jaina y Juana Lorenza, Luisa Jaina y Juana Lorenza. Y yo nacería después, en 1963, ¿no? Entonces fue una relación de varios años, de cerca de 10, 15 años. Pero después mi madre, un poco buscando otro lenguaje plástico y también yendo detrás de las huellas de mi padre, en 1961 va a París, cuando mi padre tiene una exposición en la Galería Pont Cardinals, su exposición en París, y ahí toma un taller de esmalte durante todo un año y aprende el oficio del esmalte que aquí era poco conocido. Y al regresar, trabaja en el Museo de Antropología, pero después logra que la admitan como universitaria en la Academia de San Carlos y funda en 1964 el taller de esmalte sobre metal en la Escuela de San Carlos, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de México. Y fue catedrática durante 40 años de este taller, donde Caramba. llevó pues toda una búsqueda de darle otro sentido al esmalte sobre metal, no como un proceso artesanal, sino darle otra connotación más artística y eso al mismo tiempo en su desarrollo artístico una búsqueda personal, pero al mismo tiempo inculcárselos a las distintas generaciones que tuvo de artistas que pasaron, de jóvenes artistas que pasaron por su taller, como muchos del grupo Suma, como Gabriel Macotela, Santiago Rebolledo, Jesús Reyes, no el viejo, sino el No, joven Chucho Reyes. Ajá. Reyes, pero el de Zacatecas, un joven artista en ese entonces, pero ahora ya es de 60 años, ¿no? Porque ya Chucho ya tendría Jovenazo, jovenazo. pero es un homónimo, ¿no? Es un homónimo de Chucho Reyes. Y hace una labor docente de 40 años, pero paralelamente hace todo un trabajo de investigación de conferirle al esmalte un valor estético distinto, no verlo como una artesanía, que era lo que se veía como algo de joyería. Y al final logra, yo lo que llamo una estructura orgánica. ¿Por qué? Porque de ser un,
un arte bidimensional lo vuelve en un arte tridimensional al realizar junto con la madera obras escultóricas que le dan una connotación muy relevante al esmalte, yo creo que única en el mundo, ¿no? Hay pocas Sí. muestras de esta connotación y esta visión de darle una visión tridimensional al esmalte. Entonces, pero todo esto fue una labor de 40 años. Ella tiene su medalla de la UNAM de 40 años de docencia y aparte, pues su trabajo personal y haberle dado el camino a varios artistas jóvenes y enseñarles el uso del material. No, y indudablemente hay ahí encuentros plásticos fuertes con la influencia, que también es la influencia de tu padre, ¿no? Porque sí se ve este diálogo, pero ahora traducido al esmalte, es fascinante, o sea, verdaderamente la exposición es una joya y son universos policromados muy mexicanos, ¿no? O sea, porque eso es algo que para mí me sorprende, o sea, no nada más es el dominio de la técnica, sino siempre este concepto enorme de movimiento, muy, muy bonito, o sea, ¿cuál consideras que es verdaderamente su legado? Pues principalmente lo que te decía, conferirle al esmalte un valor de arte, ¿no? Porque incluso hay crónicas en la exposición, porque ella también fue maestra de la Facultad de Arquitectura, donde está diseño industrial. Y entonces tuve alumnos y ahí enfoca su enseñanza hacia los alumnos de diseño industrial y platica uno de sus alumnos, que ahora creo que es director ahí, que cuando llega mi madre y descubre lo que hacía mi madre, se maravilló porque él como alumno de la carrera de diseño industrial, pues mi madre enfocaba a enseñarles cómo podían usar el esmalte para un uso industrial. Pero cuando llega a la casa y ve el trabajo de arte de mi madre, se dio cuenta que tenía de maestra un artista. Entonces, ella era muy, muy clara a quién le iba a dar clases, porque incluso dio clases a niños de arte desde que trabajó en antropología en el montaje y pintó algunos murales y en el montaje del museo. Después se quedó dando los cursos de verano y de fines de semana que daba el Museo de Antropología durante varios años. Trabajó con Robin Bond también y montó talleres con Colombia Moya, también otra universitaria, talleres privados para niños y también dio clases en una preparatoria de la UNAM. Entonces, como que ella sabía dirigir muy bien para quién era la enseñanza, ¿no? Si era para artistas, que es lo que le demandaba a los jóvenes de San Carlos, o era para los de la Facultad de Diseño Industrial, o si era para unos alumnos de prepa para abrirles más el campo de su visión estética, o si era para niños. Entonces, para cada uno sí tenía una forma de enseñar un arte y una técnica distinta. Y el camino principal de mi madre es eso, darle al esmalte un lenguaje plástico que con toda la connotación de arte, ¿no? De una expresión personal, individual, y no como solo un objeto, sin menospreciar lo que es el objeto arte o el arte o como el diseño industrial que cumple muchas funciones también en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que es importante también conferirle un valor estético a eso, pero que vas más hacia un diseño más que hacia una expresión personal y tuya y individual de tu ser en el objeto. Claro. Oye, Martín, ¿y podrías diferenciar etapas también en el desarrollo plástico de tu mamá? Pues sí, bueno, desde Está toda la que, parte de pintura como tal, ¿no? Con Diego. sí, pues imagínate el rompimiento de tener el monstruo de Diego Rivera como maestro, ¿no? Porque trabajó con él y entonces cómo deshacerse de toda esa figura y de lo que representaba la figura y bueno, además Diego comunista y ella también pues se contaminó, bueno, se nutrió, por no decirlo, Se pero nutrió. se nutrió de todas estas ideas de izquierda, pero también hubo después una transformación personal de su mente, porque le parecía muy limitado y ya después en su búsqueda personal por la libertad,
se va más hacia las ideas filosóficas de los existencialistas como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, que eran así como sus ideales, y también no solo sus ideales, sino trataba de llevar en su vida esos postulados que ellos hacían, de buscar la libertad de uno mismo en el ser y en la creación y en una búsqueda diaria de la vida. Claro. No, y además estuvo en París y pues no habrá que olvidarnos que ese 68 en París pues está lleno de comunistas. O sea, el surgimiento del eurocomunismo pues está ahí y toda la base de transformación del pensamiento en el ya mediados del siglo XX y que va a pasar a una nueva etapa del pensamiento universal, pues claro que tiene que ver con esa época de posguerra, con todo el pensamiento de la muerte del sujeto, el ser en el mundo, Heidegger, el impacto en Sartre y toda esta nueva parte que nos va a llevar a nuevas tesis estéticas, ¿no? Entonces, tu madre verdaderamente yo la veo como auténtica mujer, así lo que pudo haber sido una Rivas Mercado, una Tina Modotti, o sea, toda esa primera generación que fue para esos principios de siglo con la gran potencia del pensamiento pues universal metido en México en el desarrollo sorprendente de la literatura, de la danza, del teatro, de la plástica, etcétera, pues eso también en los 60 se forma un nuevo movimiento en el cual pues los dos, ¿no? Forman, digamos, pues somos una especie de generación muy sándwich, ¿no? En eso ya naces tú, pero tú estás mucho más jovencito. Pero lo que sí es un hecho es que esta manera de vivir los años 60, el 2 más 2 ya no son 4, el todo el poder a la imaginación, pues ahí está tu padre, ahí está tu madre, ¿no? O sea, son verdaderamente autores y protagonistas vivos de lo que implica, ¿por qué el arte, no? Pues sí, yo creo que son libres pensadores, ¿no? Así como lo digo, porque sí rompieron con muchos parámetros, ¿no? Mi madre de ser madre soltera en los principios de los 60, que había pocas, ¿no? Aquí en México, y de romper de una familia tradicional española y no casarse con mi padre y tenerme a mí. Mi abuela le dejó de hablar 2 años, ¿no? Y romper con la familia y tenerme a mí en no matrimonio y mi padre al mismo tiempo como artista, pero lo entendió perfectamente como su fase de libertad artística de mi padre, para mi padre lo importante era la creación, ¿no? Y darles espacio a mi padre y al mismo tiempo ya realizarse como mujer por tener un hijo, pero buscar su carrera, su camino, una lucha personal, individual, para no depender de un hombre, sino forjarse un camino y romper con eso y encontrar los espacios en esa estructura tan cerrada que era la sociedad mexicana de los años 50 y se empieza a abrir en los 60 gracias a la universidad que fue de los motores de ese cambio de esa sociedad, ¿no? Y por eso se da el movimiento de 68 en la universidad con los estudiantes y fue parte de ese cambio porque sí estuvo aquí y yo me recuerdo de niño que mi mamá estuvo en las manifestaciones y una vez llegarla toda agitada en la noche, ¿no? De que venía espantada de la represión, ¿no? Y, y pues sí, o sea, la libertad por delante y la libertad del pensamiento, que creo que es muy importante en la vida, y ser consecuente con eso, ¿no? En la vida y a veces arriesgar muchas cosas, ¿no? La comodidad, el, la familia, porque rompió con su familia un tiempo y al mismo tiempo dentro de la familia formó núcleos en la familia que también se fueron hacia ese lado de libertad, porque la hermana menor de mi madre, bailarina, pues también se casó con Luis Covarrubias, hermano de Miguel Covarrubias. Ella sí se casó, pero fue bailarina y me platicaba que llegaba en San Luis y que la sociedad de San Luis, muy mocha, la perseguía y le mandaba notitas que porque andaba en mayones en las clases. Y era un romper con parámetros muy cerrados de nuestra sociedad que todavía persisten, ¿eh? O sea, velados y todavía persisten, pero que en los 60 fue como explosivo de esa olla express que existía, ¿no?
y romper con todo ese mundo tan cerrado y no querer salir a ver el mundo con otros ojos y con una libertad y una visión de que somos seres responsables de nosotros mismos, ¿no? Que es muy fácil echarle a un ser supremo nuestra responsabilidad de nuestros actos y de nuestro destino, y más bien encontrarse la explicación de la vida en nosotros mismos, ¿no? Que eso siento que era mucho la búsqueda de los años 50 y 60, dejar de culpar a un ser que está allá arriba, que nunca hemos visto, pero bueno, lo sentimos y vivimos espiritualmente, pero no lo tenemos presente físicamente, y más bien lo que tenemos presente es nuestra vida y nuestro destino, y está mucho, en mucha medida en nuestras manos, no totalmente, porque hay muchos factores, ¿no? Claro, no, pero indudablemente ese es otro legado adicional como protagonistas de la generación, porque Sí, indudablemente tienen la valentía, había algo por lo cual luchar y había que luchar por la democracia, por la libertad, ¿no? sí, eso era Y por lo humano, ¿no? lo Había, humano y la había, libertad. Te digo, esa olla express que ya tenía la gente sí. muy cansada de que así son las cosas, un régimen de muchos años, que no había caminos ni libertades. Creo que, como te digo, la UNAM fue el hervidero de estos movimientos, ¿no? Y lo Totalmente. debe continuar ser las universidades deben de ser los lugares donde existe libertad de pensamiento, ¿no? No, porque no todos pensamos igual y todos tenemos derecho a pensar diferente, y se debe preservar eso ante todo, ¿no? La libertad de expresión y pensamiento. Pues esa fue nuestra lucha. Y abrimos esos canales y ahora esos canales pueden ser utilizados pues en detrimento de la misma universidad, en detrimento de la capacidad académica de los universitarios, porque todos estos traían la voz, pero el dominio, la excelencia técnica, académico, científico, artística y existencial. Fíjate que qué generación, se fue dando una generación muy peculiar, o sea, y claro que todo esto era parte del pensamiento contemporáneo, era una efervescencia, todos los que nos respetáramos teníamos que cambiar el mundo. Ya ahora, ¿para qué se cambia el mundo? ¿No? O sea, y eso a mí me ha dado, por ejemplo, por eso es tan valiosa esta experiencia, porque tú quizá antecedes lo que podría ser esa generación posmoderna de 40 años después, y tú naces precisamente de seres que ya traen consigo esa estafeta en el cual muchas de las cosas que otras generaciones, otro tipo de familias, otros contextos culturales ni siquiera se han atrevido a avanzar, pues no entienden mucho en las generaciones actuales. Entonces es muy bonito. Yo me imagino que aquí los muchachos han de estar así como viendo muchas metáforas, ¿no? Y haciendo eco de todo esto que estamos hablando, porque ese es el ámbito de un país que se fue gestando, las cosas no siempre fueron como son ahora, porque además había país. En todo caso, había ese país que no queríamos, pero ese país que no queríamos era un país que había luchado, que había venido consolidando una serie de elementos de los años 30, 40, 50, y que viene un cambio sumamente radical a nivel sociocultural, con el arte siempre por delante, ¿no? No sé, valdría la pena que en este momento yo te dijera, apelando a ese país, ¿qué papel jugaba México tanto en tu padre como en tu madre? Porque yo los veo en su obra, pero tú, como su hijo, gentes tan universalmente, tan mundanamente formados en medio de una generación tan insólita, tan creadora, ¿qué papel juega México? Bueno, ¿qué te puedo? Por ejemplo, en la exposición que se encuentra actualmente en el Museo de Arte Moderno, cuando pasa lo del movimiento de 68, hay un cuadro que se llama Autorretrato, que tú viste ahí en la exposición, y ese cuadro es realmente la reacción que mi padre tiene cuando se entera de la matanza del 68. Bueno, aquí, si lo puedes poner después en imagen, y es precisamente
su sentimiento de lo que era México, ¿no? Un México distinto, en cambio, fue un cuadro de llanto, porque para él fue muy doloroso saber de la matanza de los estudiantes, y vemos, por ejemplo, de un lado el símbolo de la cruz y un sol, y por otro lado esa cruz de cabeza y el país partido a la mitad por una bandera que está chorreando como sangre esa bandera, y vemos un sol café reflejado en un pozo y se vuelve negro. Todo ese momento de incertidumbre que se vivió de ese dolor, ¿no? De sentir que se estaba rompiendo un proceso de libertad y se rompía de esa forma. Entonces, para Pedro Coronel, México era muy importante. O sea, él de repente sí en ciertas pinturas se ve como un pintor universal, que creo que primero ante todo somos humanos todos, y siento que las fronteras a veces son como ideas ficticias que nos han puesto de un feudalismo, pero sí existe la idea de cultura y de nuestras raíces. Y en los cuadros de 1959, cuando él ya encuentra un lenguaje propio, muchos de sus cuadros quiere meter ese concepto de las raíces, de sus raíces mexicanas, muy profundas, desde el sentimiento prehispánico, pero no un sentimiento patriotero, sino realmente de lo más profundo de estos nahuales, de estos seres míticos, ¿no? Y todo este mestizaje que se da de la cultura precolombina con el ser español, pero se vuelve un México presente, que está presente en nuestra cultura, ¿no? Y cuando presenta esos cuadros es cuando gana el premio, con el premio La Lucha, que es precisamente un cuadro alusivo a la conquista, pero al mismo tiempo resalta la importancia que tiene o tenía o tiene, porque es una cultura viva la de los mexicanos. Realmente, bueno, tiene un cuadro que se llama Palabra de Piedra, como que también representa que todo lo que nos ha llegado del legado prehispánico es a través de la piedra por las pirámides y las esculturas en cerámica, pero por otro lado también esa cultura está viva en nosotros ahora y en los años 50, y es lo que él quiere representar en esos años, que no era una foto de calendario, ¿no? Sino era una cultura viva y la trata de interpretar con un lenguaje moderno y presente de su tiempo. Sí, eso Entonces, es siempre vamos a importante. ver. O sea, el tema de la universalidad no inhibe la raíz, al contrario, y eso es No, una de las polémicas en la posmodernidad, ¿no? Porque en la raíz es en donde está el punto de partida de la universalidad. Uno no se pierde en el desarraigo, sino reitera sobre todo elementos simbólicos que de alguna forma se van a reiterar, ¿verdad? En Pedro, y no sé qué tanto en tu mamá. sí, también en mi madre, pues fue su idea del rompimiento. Yo creo que para ella venía de su abuelo, su padre era español, pero era un rompimiento de la tradición y regresar a México y ese México moderno de cambio, ¿no? Y mi padre en su obra, por ejemplo, y más que todo lo que tú dices, las raíces no quitan la universalidad, porque si vemos, hay muchos arquetipos comunes en distintas culturas universales, ¿no? Y que son presentes tanto en la cultura precolombina, pero las ves también en Egipto y África, y por eso es muy importante la colección de arte universal de mi padre, que eso es lo que quiso decir, que finalmente todos venimos de una misma raíz y todos somos humanos, y estos símbolos de un ángel lo encuentras en una pieza de un Buda celestial o un fauno grecolatino lo encuentras en una máscara popular mexicana y todos esos símbolos arquetípicos están en toda nuestra cultura porque venimos de un mismo ancestro finalmente, ¿no? Y somos como un árbol que ha crecido en millones de ramas y hojas, ¿no? Y de mi madre, pues principalmente yo creo que fue romper con esa tradición que nos ha subyugado mucho, ¿no? De esa tradición española y hacia un México moderno que
que entra en el mestizaje porque se casa con un artista propiamente zacatecano, mexicano, moreno, grandote, ¿no? Y mi familia española, bueno, mi abuelo español, entonces hasta de eso también lo vieron raro, ¿no? Mi familia. Pero y fue romper, o sea, regresar a su ser mestizo y mexicano de mi madre y, y encontrar un camino en este México moderno, ¿no? Que somos una cultura, y ya no solo es México, porque ahora con los medios digitales es una cultura universal, y esta pandemia lo que nos dio a entender que no podemos tratar al mundo individualmente por países, sino el mundo ya está interconectado mundialmente, porque un virus que apareció en China a los 5 meses ya era una pandemia mundial, ¿no? Entonces tenemos que entender el mundo ya de una forma global, creo, y tenemos que vernos como una humanidad y cada uno aportar lo que podemos dar. Y bueno, qué mejor que México que han subsistido cerca de 52 etnias y 52 culturas distintas. Y yo creo que no hay que tenerlas como en el refrigerador. Yo creo que hay que darle los elementos para que crezcan y florezcan. Claro que hay que guardar las tradiciones Claro. y los mitos y los ritos y preservarlos, pero también hay que darle los elementos a esas culturas y a esas comunidades para que no tengan que migrar a Estados Unidos para buscar progreso, sino dárselos ahí y que crezcan y florezcan ahí en sus sitios de donde nacieron y vivieron. Entonces el reto que tenemos como México moderno, ¿no? De crecer de una forma conjunta, universal y valorando lo que tenemos. Si algo tiene que dar México es cultura al mundo, es lo que yo pienso. Claro, Y creo que es lo totalmente. que me enseñaron mis padres, porque ellos basaron sus vidas en el arte y la cultura. Totalmente. Y yo creo que es el principal legado. No sé, pues yo me imagino que preguntarte a estas alturas cuál fue la influencia, la mayor influencia de Pedro, cómo era tu casa, cómo vivías tú el arte o simplemente pues ni lo vivías, era tu proceso de haber crecido. No sé, o sea, lo que sí es un hecho es que te sella el arte a ti, tu vida va en ese paso y como que un par de monstruos también llega un momento en que hay que decirles, bueno, ya, ¿no? Ya, aquí terminaron, aquí ahí se ven, yo sigo mi destino o no. ¿No estás en ese momento? Pues sí, yo creo que ahorita con estas dos exposiciones, yo creo que voy a estar un poco tranquilo algunos años, ¿no? Como cuando hice la monografía de mi padre en 1993, me dediqué ya 20 años a mi obra y creo que también voy a tener una pausa ahora para poder sentir que ya cumplí con ellos, ¿no? Y otra vez retomar mi quehacer artístico y personal y cultural de mi vida, de reencontrarme, como te digo, esta idea de que el artista se reencuentra consigo mismo todos los días. No he tenido la paz y el tiempo por estas, eh, estas encomiendas psíquicas que tengo de mi padre y madre, te puedo decir, ¿no? Que lo hago con mucho gusto. Y también tuve un evento personal de la muerte de una hija hace 10 años que me trastocó y como te digo, no he encontrado la paz y el tiempo de hacerlo, pero sí, yo creo que ahora ya me toca a mí otra vez volver a dar mi palabra, ¿no? Y volver a dar una visión personal del mundo mediante mi obra artística, otra vez. Me imagino que es todo un reto muy fuerte para ti poder reencontrar eso que es la estafeta. Los padres te dejan estafetas, pero ¿quién más que ambos en su vocación creativa que decirte crea y sigue adelante? Porque nosotros ya hicimos lo propio, ¿no? Y eso es un tema que tiene que ver con el drama, con la vida, con la muerte. Tu padre indudablemente trabajó siempre, la muerte fue un tema que siempre estuvo en él. Y pues, ¿qué necesitas para seguir tu labor? ¿Qué necesitas? ¿Paz? Pues sí, tiempo y paz, ¿no? Que creo que es lo que más falta en este mundo ahora.
y sí, bueno, como tomando este tema, para mi padre sí eran los dos temas principales, la vida y la muerte, Eros y Thanatos, ¿no? Que en la Coatlicue lo tenemos aquí en México en un solo ente, ¿no? Que es la generadora de vida y la devoradora de vida al mismo tiempo, y está en un mismo ente, una deidad, ¿no? Como también la diosa Kali, pero es la generadora y devoradora de vida, y es como un hoyo negro, ¿no? Que se chupa el universo y al mismo tiempo está generando una nueva estrella. Entonces yo creo que eso es parte de la vida, ¿no? La vida y la muerte, ¿Y es la y finitud? las ¿Es toca, la finitud? ¿Es ¿sí? la Y finitud? la finitud, pero al mismo tiempo es lo que esa incertidumbre es lo que nos crea generar vida en este presente. Exactamente, dirían los existencialistas, hay que vivir muriendo y morir viviendo. No está separado hasta que uno muere y esa es la gran pasión del artista, ¿no? Esa es la gran pasión del artista y frente a eso es muy interesante. Ahora tú cómo ves en este momento de tanta muerte, de tanto drama en relación a todo lo que ha sido la pandemia. ¿Por qué el arte? ¿Qué papel juega el arte en la pandemia? ¿Qué viene para adelante? O sea, ¿por qué el arte? ¿Por qué la cultura? ¿Hubiera podido haber pandemia sin cultura? Yo pregunto, ya que no nos apoyan, hubiera sido posible sobrevivir en estos momentos sin apelar al arte? ¿Tú qué piensas al respecto? Pues yo creo que fue un momento de regresar a nosotros mismos, pero para encontrarnos y dar hacia afuera, ¿no? De saber lo que teníamos o tenemos, y de repente lo vimos que se desaparecía, ¿no? De repente yo veía a mis hijos que están metidos mucho en el rollo digital y todo eso, y ahora extrañan lo que no es digital, ¿no? A sus amigos, la presencia física, y ese medio del arte nos dio una forma de poder vivir el mundo de una manera más interior y entender la permanencia que tiene, en el sentido que la cultura permanece y el arte es expresión de vida, como dijo mi padre, ¿no? Porque al tú generar eso, eso permanece, y si alguien logra eh, comunicarse o ver tu arte, eso va a expresarle una generación de vida y de expresión, ¿no? Y de comunicación. Y creo que es lo importante ahora, comunicarnos, ya sea por los medios electrónicos o por los medios físicos, ¿no? Que esperemos que pronto ya estemos ya en una normalidad, pero si no, tenemos que buscar los medios. El arte siempre se ha movido hacia los medios que tiene a la mano, ¿no? Las nuevas tecnologías, ¿qué papel crees que jueguen? Porque ya jugaron mucho, digamos, difícilmente podríamos entender la pandemia sin las plataformas digitales, sin el Zoom, ya el multimedia ya es así como la vida diaria, a nivel de todas las áreas, el trabajo en casa, las clases, la docencia, la simulación, todas estas cosas. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que no le demos al arte, ¿verdad? El papel que se merece. Y bueno, pues ahí viene otro gran tema trágico del arte, ¿no? El arte, si bien es lo que salva, como dicen los poetas, Yo también. creo que es un medio más, los medios digitales, lo tenemos que ver así, sin sepultar o dar por muertos los anteriores. Y creo que nos falta mucho camino, ¿eh? Realmente, yo lo que he visto en medios digitales, no, pocas cosas me llegan a mover el corazón. Sí hay, pero también en la pintura el 95% no vale la pena y el 5 es lo que te mueve, ¿no? Y Claro. en los medios digitales es así. Lo que pasa es que es tal el bombardeo de información que tenemos diariamente, que discernir entre lo que vale la pena y no vale la pena, y saber que eso es un medio más de expresión, y cómo utilizarlo y para qué utilizarlo, pues es una herramienta más que tiene el hombre de desarrollo y de comunicación y de cultura. Y creo que esto pues, nos está yendo hacia un mundo híbrido,
más racional, porque creo que tenemos que repensar a toda la sociedad, así como te digo que tiene que ser más global, el mundo también creo que tiene que ser más racional, porque lo tenemos que cuidar más y no regresar a lo anterior, creo que tenemos que hacerlo híbrido realmente entre lo digital y lo real, porque es importante el contacto y la sociabilización en el hombre. Y te lo digo porque tengo una novia psicóloga y los chicos que nacieron durante la pandemia de 1 a 3 años, ella siempre ha tratado con problemas del lenguaje y de repente le han tocado casos de niños que realmente no tienen una deficiencia, pero el poco contacto que han tenido en esos años de preprimaria y primaria y kinder y todo de ya no contacto, les ha causado problemas en el lenguaje, Claro. porque la sociabilización es lo que hace al hombre, porque somos un ser social, ¿no? Somos una sociedad. Entonces sí es bien importante que sí exista todavía el contacto y hacer un mundo más híbrido, en el sentido que tomar en cuenta lo digital y perfeccionarlo, porque creo que nos falta, ¿no? Te lo digo porque he visto que han sido deficientes mucho las clases por, por estos medios, y, pero también continuar con el factor importante de la escuela, que es la sociabilización y el contacto con tus compañeros. No, pues no hay más mundo que el que surge al preguntarse por él, diría Heidegger. Y frente a esto, creo que es muy importante que la parte social, la socialización, la mirada del otro, por hablar de Jean-Paul Sartre, ¿no? Ahí tu madre también no es gratuito que se haya ido con toda esta visión existencialista, es fundamental. La mirada del otro es la mirada por sí mismo, la pregunta por el mundo es la pregunta por el otro y por uno mismo. Y todo eso parece que en este mundo que cada vez se vuelve más tecnológico, más procedimental, pues tanto el arte como la cultura se ven amenazados por todo un mundo de consumo. Se consumen obras, se consumen iconos, se consumen mensajes, se consumen Twitter, y ahí estamos aquí con un comunicólogo en las escuchas y a ver qué es lo que está pasando. El verdadero tema es que si no hay idea, no hay nada. Y el verdadero tema de la idea estética, eso es otra cuestión, porque la idea estética es justo donde va culminando cada una de las cimas, ¿no?, de la historia mundial. Y para que esto se haga movimiento, pues hay que conocer estos tigres, cara, y estos tigres y estas panteras maravillosas, dentro de los cuales dos grandes protagonistas fueron tus padres, pero ahora, pues, hijo de Pinto, como dicen, hijo de Tigro El Pinto. tigre pintito. Así que bueno, porque además ahí traes a toda la generación. Y bueno, pues tenemos a lo mejor dos últimas preguntas que tienen que ver con y el cambio climático. ¿Qué piensas de este mundo? Porque estamos viviendo que la pandemia parecería que en esta visión de rumbista pues tendremos pandemias, nuevamente otras pandemias, esta sociedad en la cual está siendo manipulada sobre la base del miedo, del terror. Ahora el cambio climático también, o sea, ¿qué mundo nos espera? Híjole, ¿no? El mundo Pues es que difícil de tener certezas en la vida, pero yo creo que desde que nacemos no las tenemos. Sí vivimos un mundo más cambiante. Sobre lo que tú decías, pues ahora sí todo es más gratuito. Yo pensaba, por ejemplo, cuando tú llegabas a escuchar en el medioevo a unos músicos, casi era un momento mágico. Tener la oportunidad en tu vida de escuchar música, y era totalmente mágico que se reunieran 5 personas que tocaran instrumentos y la sapiencia de esas 5 personas. Y ahora lo vemos como algo pues normal y gratuito, y con toda esta bombardeo de información que tenemos, pues es como si nada, ¿no? Entonces sí hay que saber apreciar, como tú dices, la base, que es la idea, ¿no? Pero ahora todo lo vemos como si lo tuviéramos en la mano por el mundo de consumo que tenemos. Y precisamente ese mundo de consumo ha hecho que sobreexplotemos esta tierra, ¿no? Te digo que la única forma que veo que puede sobrevivir la tierra es viéndola de una forma global. Mientras no haya un cambio cuántico en la mente de nuestros líderes y de nosotros como personas, que ya no vean estos feudos de países, nacionalidades
ideas políticas, sino que lo que importa ahora es salvarnos como humanidad a todos, ¿no? Y repensar al mundo no como tratar de sacar más dinero, porque lo que mueve la economía es el interés económico, pero ya tenemos que ver al mundo de otra forma, el interés por la gente, por los humanos, por nuestra tierra y saber lo que tenemos, el gran tesoro que tenemos en el mundo es la tierra, la diversidad biológica y nos las estamos acabando y es un equilibrio muy delicado en el sentido de que si tú paras la economía, se mueren miles de gentes de hambre, si ahora con una pandemia ha sido un caos económico, imagínate de repente decir, ya no hay producción porque se está acabando el mundo. Entonces, el mundo tiene que evolucionar hacia un sentido más tecnológico, hacia la ecología, pero al mismo tiempo súper pensado para que no afecte la economía en el sentido que no mueran gentes de hambre, que no pare cadenas económicas que a lo largo sí se van a parar porque el mundo no aguanta más. Entonces, y la única forma es verlo de una forma global. Mientras todo se vea por intereses económicos e individuales de imperios, naciones, ideologías, pues vamos a seguir en este problema que estamos, ¿no? Que cada quien lo ve por su propio santo y creo que tiene que ser un salto mental y cultural en el hombre, de repensar el mundo de una forma global, ya vernos en como estamos, en este universo inmenso, que pensamos que puede haber vidas en otros planetas y mandamos cohetes, así como la gran tecnología, y lo más importante es cuidar lo que tenemos, porque afuera realmente no sabemos qué hay afuera y realmente lo que tenemos que cuidar es lo que tenemos en las manos y Claro. venerarlo y verlo como un tesoro de todos los humanos y Pues no hoy un botín de esperamos uno. voz de artista. Esa es tu tarea. Creo que ahí es en donde vas a tener mucho que hacer. Y bueno, pues antes de decirte qué le quieres decir a los alumnos de la UNAM, no sé si aquí tienes a tres que quizá te quieran preguntar algo, hacerte un comentario, algo. Pues más que todo que son ustedes los que tienen la voz ahora, que defiendan a la universidad, la libertad de pensamiento, no se pueden causar a una casa de estudios bajo una forma, sino es muy importante que siempre haya distintos puntos de vista y pues si tienen alguna pregunta, adelante. ¿Puedo preguntar? Sí. Sí, adelante. La otra, bueno, anteriormente leía una lectura de Rubén Gallo que se llama Máquinas de Vanguardia. En esta planteaba cómo esta automatización de las técnicas al momento de pues hacer cualquier cosa, inclusive el arte, iba desgastando poco a poco lo que era en esencia, ¿no? La obra. Entonces, ¿cómo podríamos adaptarnos ya a estas nuevas tecnologías o inclusive estas nuevas formas de hacer arte sin perder pues lo que era la esencia misma del arte en sí? Pues sí, o sea, te digo que yo soy un poco, desconozco las nuevas tecnologías, pero en sí yo lo veo como nuevas herramientas. Cuando tú tienes una idea, pues tú la puedes plasmar por distintos medios, ¿no? Pero el arte, pues puede ser una cosa totalmente emocional o puede ser un concepto, el arte conceptual o el arte emocional, pero sí más que todo que no te dejes llevar, es un medio más, ¿no? No es el fin del arte o no es el fin de la vida, sino utilizar un medio, ¿no? Es como un medio más. Entonces, pues es mucho con la idea que tú vayas y tu esencia, tratarla de transmitir por ahí y creo que entre más automatizada, pues yo creo que tienes más limitaciones o te abre otros campos, pero van dirigidas a una automatización mayor, mientras que un arte más expresivo, pues es más libertario en mi forma personal de ver las cosas. Entonces nada más es tú quitarte las ataduras y realmente aprovechar esos medios y ver en qué te sirven. Y tal vez dices, experimentas y dices, no, sí veo que estas automatizaciones me están dirigiendo hacia conclusiones que yo no quería llegar,
porque son programas, yo entiendo que todos son programas y son decisiones ya preestablecidas, ¿no? Pero pues realmente es buscar qué es lo que quieres expresar y qué es lo que quieres decir, y si realmente ese medio te está sirviendo para expresar esa idea, ese concepto o esa emoción que tienes, y si no te sirve, pues buscar otro medio, ¿no? Que sea más afín a lo que quieres expresar o decir, o, o conceptualizar, ¿no? En tu pensamiento, obra o decir o vivir, ¿no? Ok. Vale, No muchas sé gracias. si está más o menos por ese camino lo que me estabas preguntando. Sí, sí, de hecho es eso, era eso Si es un de, medio más y no hay que tacharlo. Bueno, es robótico, bueno, voy a experimentar con lo robótico, ¿no? Y puedes crear un concepto que decir, es que lo robótico me está llevando a eso y es una expresión de lo que estamos viviendo, porque el mundo se está volviendo cada vez más robótico y entonces estás expresando lo robótico que es el mundo ahora, ¿no? Y entonces tu idea conceptual va a ser, yo quiero plasmar lo que nos está llevando estos sistemas digitales a un mundo más robótico y más hacia encaminado a un camino preestablecido. Y eso va a expresar la época, ¿no? Porque cada expresión artística, las que sobreviven fueron las que expresaron su época y su tiempo. Y eso nada más lo vamos a saber 100 años o 300 años después, donde digan, esto es lo que nos está expresando lo que se vivió en ese tiempo, porque es lo que prevalece. Pintores que en el siglo XVI eran súper buscados y premiados y comprados, ahora ya no valen nada, ¿no? Y otros que eran totalmente anónimos, llegan los críticos y artistas de ahora y dicen, no, esto es lo que nos reflejaba realmente el momento y el sentir y vivir de esa época. Y finalmente todo es pues es una interpretación del pensamiento moderno sobre la época anterior, pero es lo que prevalece y es la idea que prevalece. sí, vale, muchas gracias. Ese sería mi comentario, ¿no? No hay que tenerles miedo, pero bueno, saber a lo que uno se está enfrentando cuando juegas con eso, ¿no? Vale, ¿Algún, muchas gracias. algún comentario más? ¿Pregunta? Yo, doctora, bueno, como comentario, me siento honrada por estar aquí escuchando a una persona tan interesante y pues con muchas cosas que decir. Creo que va a ser magnífica la parte de la revista que se pueda sacar de aquí. Pienso que hay todavía muchas cosas que decir porque es sumamente interesante, pero no sé, algo que sí me llama la atención es justo esta reconfiguración del arte en tiempos de pandemia y sobre todo lo que comentaba, ¿no? De la poca atención que se tiene hacia la cultura en general y sobre todo creo que es más grave poniéndolo con lo que mencionaba sobre las culturas, originarias, por llamarles de alguna manera, o las etnias, y de qué manera están o qué se van a plantear para poder sacar toda su arte con todas estas dificultades ante una pandemia mundial. Y es algo que me interesa mucho y que rescato, pero pues es interesantísimo todo esto. Pues sí, yo creo que eso es lo más importante de nuestro país, reencontrarnos nuestra identidad, ¿no? Que es una identidad cambiante. Si biológicamente cambia el hombre, pues mentalmente más, ¿no? Y un solo ser en su vida no es el mismo cuando nace y uno cuando muere, pues imagínate una sociedad, ¿no? Y entender en qué proceso estamos ahora y en qué proceso están esas etnias, la descomposición social que están teniendo, porque muchas ya no quieren ser ni mexicanos, sino irse al extranjero y mejor aprender inglés, de no saber español, mejor quiero aprender inglés para irme al otro lado, y este abandono que tiene nuestra tierra porque no ha dado las oportunidades, y
y ahora no solo económicas, sino este estado de guerra que vivimos, ¿no? Por la criminalidad y el poco derecho a subsistir con nuestros derechos humanos que tenemos en nuestras comunidades, en las ciudades, en los pueblos, ¿no? Y estamos en un momento de incertidumbre como lo vivieron en la Edad Media, todos estos grupos que de repente se rompió el Imperio Romano y volvieron a encerrarse y a enclaustrarse, de ser una sociedad totalmente abierta, a volverse encerrados. Entonces, cada época de la civilización ha tenido sus peculiaridades y ahora la tenemos tremendo porque tenemos un problema nacional muy fuerte de todo este problema de criminalidad, de falta de encuentro con nuestra identidad, pero también de lo que nos significó la pandemia y es un repensar a toda la humanidad como un nuevo camino y a nosotros mismos como mexicanos, ¿no? Estamos en un momento de emergencia, pasamos de un momento de crisis sanitaria a emergencias nacional y no terminamos todavía en este marasmo, ¿no? Y entonces todavía es un poco reencontrarnos a nosotros mismos en nuestros núcleos, porque es donde podemos tener incidencia, ¿no? Tu núcleo familiar, tu núcleo social, tu núcleo de la escuela y tu núcleo como sociedad, ya como lo que es entre la universidad y qué puede aportar la universidad a esta sociedad. Y principalmente es una libertad de pensamiento que creo que debe prevalecer, ¿no? No creo en las figuras monolíticas del pensamiento. El pensamiento siempre tiene que cambiar porque tiene que ser un ser activo y biológico, ¿no? Entonces, un pensamiento monolítico y unipersonal no puede llevar a un país. Tiene que ser un pensamiento variable y no monolítico y de toda una sociedad que aporte ese pensamiento para una sociedad nueva. Así es. Incluya, como tú decías, todo retomar a estas culturas étnicas, pero dejarlas florecer, como yo te comentaba. No creo que las debemos congelar como un objeto fetichista, ¿no? Sino darle los elementos para que crezcan. Y eso implica mucho, porque implica un esfuerzo social y económico y gubernamental para que darle a esos más olvidados no de las ciudades donde hay más intercomunicación, la posibilidad de crecer. Y los medios digitales son un medio de crear esa intercomunicación, ¿no? Pero primero tienes que tener lo vital, ¿no? Agua, luz y bueno, después comunicación, que ya es también un derecho universal de todos nosotros. Así es. Pues vaya reto, ¿verdad? Vaya reto. ¿Algún comentario más? Bueno, yo es la primera vez que tengo una reunión como esta. No había tenido una parecida hablando con una persona, por así decirlo, importante. Y se me hace interesante toda esta plática porque no la había tenido antes. Creo que pues, me ayudó a entender ya unas cosas que no sabía. Y pues está interesante seguir trabajando con ustedes. Pues me da mucho gusto y pues caray, Martín, indudablemente si hay algo que es libre y que se vuelve un principio de salvación, pero que también es terrible, es el arte. El arte te cobra, la libertad también. No pocos han hablado de esta muerte del autor por su propia obra, esta manera de ser devorado en lo personal frente a tu talento y este enorme reto que implica el tener y el concretar plástica, poéticamente, artísticamente, pues una idea, ¿no? Lo que sí es importante es que por encima de toda tecnología y de toda premisa, pues es la vida, es la cultura la que lleva al arte y difícilmente podríamos vivir sin él, ¿verdad? En el siglo XX. Te agradecemos en el siglo XXI, yo insisto todavía siglo XX, estamos en el XXI,
aunque nos quieran acabar y nos pongan cada vez más elementos tecnológicos, el arte siempre va más allá y eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante. ¿Tuvieras alguna recomendación para los muchachos de la UNAM? ¿Tendrías algo que decirle a la UNAM? ¿Tú estuviste alguna vez en la UNAM? ¿Tú fuiste Sí, alumno de la UNAM? yo fui alumno de la UNAM, como te digo, estuve en la prepa, en un CCH privado, pero después estuve en la Facultad de Música, no en Claro. la facultad, en la Escuela de Música Nacional de la Universidad Nacional, ¿no? Que está ahí en Coyoacán. Estuve cerca de año y medio, 2 años, porque se había puesto en huelga la facultad de la Universidad Veracruzana y vine aquí a estudiar como un año, año y medio y formé parte de lo que es la universidad y creo que es todo un conjunto que son los alumnos, maestros, cuerpo administrativo y lo preponderante es preservar la cultura, la educación y creo que si hay una forma de cambiar al hombre es por la cultura, la educación y el arte y la libertad de pensamiento y esa oportunidad que da la universidad a todas las clases sociales de entrar y perseverar. Creo que lo importante es perseverar ante todo, ante la adversidad, ante todos los retos que es la vida. Y así lo veía mi padre, era una búsqueda de estar perseverando día a día y tratar de encontrar eso que él buscaba, que tal vez nunca lo encontró, pero él decía que dar hasta lo último por eso, ¿no? ¿Qué es eso? Pues es encontrar una respuesta de la vida y él la encontraba en la cultura y en el arte. Como decía, el arte es expresión de vida. Y no, no hay un fin, sino es el camino lo que nos da ese fin, ¿no? Realmente es el andar hacia el camino, ¿no? Como decía otro poeta. Y eso es lo que es la vida, realmente el seguir andando y perseverar en eso y en tus metas y en tus sueños, porque se vale soñar en esta vida y nunca hay que dejarse vencer, ¿no? Hay que perseverar y como dice por mi raza hablará el espíritu, lo creo realmente y admiro a la UNAM por eso. Bravo, bravo, pues claro, claro, se hace camino al andar, ojalá y todo mundo en su camino pudiera lograr estos maravillosos encuentros que logró tu padre, que logró tu madre, que has logrado tú con todo este enorme legado y esta estafeta que has traído a la vida pública de este país. Así que muchísimas gracias, te doy las gracias a nombre del programa de Patrimonio Cívico Cultural y Combate a la Pobreza de la UNAM y te doy las gracias a nombre de la revista. Esperemos estar a tu altura y por supuesto esperamos tu PDF que no nos lo has mandado. Y espero que vayan a la exposición de mi padre que va a estar hasta el 17 de marzo en el Palacio de Bellas Artes, de martes a domingo, de las 11 a las 5 de la tarde, y la exposición de mi madre que está en terreno baldío de jueves a sábado, de 12 a 6 de la tarde en Orizaba 177 en la galería Terreno Baldío. Va a estar como 2 meses más. Yo creo que va a estar febrero, marzo y abril. Bueno, pues un saludo a todos y muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes jóvenes y con todo el auditorio. Muchas gracias. Gracias y excelente viaje, excelente lo que venga y te esperamos, tu obra es lo que sigue, que nunca la has dejado de hacer. Bueno, buen camino y que estén bien todos. Hasta luego, gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Mucho gusto. Chao. A ver, a lo mejor valdría la pena, voy a intentar sacar una foto, fíjate, porque este es el privilegio que tenemos todos, una foto de todos juntos, que será muy lindo que estemos aquí. Bueno, bye. Chao.